contribuir al debate sobre las nuevas condiciones políticas que se avecinan y la necesidad de que las organizaciones populares, estudiantiles, de trabajadores comiencen a interlocutar, a afinar ideas, construir consensos, desarrollar confianzas y ojalá converger en aunar voluntades, programas, plan de acción, movilizaciones para los próximos meses y años que se avecinan. Sabemos que las clases dominantes necesitan mantener la gobernabilidad, enfrentar la eventual crisis del sistema de dominación que existe, que no se visualiza de una manera más grave precisamente por la ausencia hasta ahora del pueblo organizado, del pueblo capaz de disputar la hegemonía y de entrar a la disputa política en la macropolítica, ofreciendo alternativas a este modelo económico, político, social y cultural neoliberal agotado después de 40 años. Las jornadas de debate popular, las primeras, han sido convocadas por el Grupo de Estudios Marxistas, por el Centro de Estudios de Nueva Economía, por el Programa de Estudios Sociales y Políticos y por Plataforma Nexos. Centros de estudio autónomos, independientes, autofinanciados, que intentan precisamente cumplir su función abriendo espacios de debate y de construcción de materiales para elaboración de políticas en manos del propio pueblo. La Persona Actual Marx Intervenciones y otra librería, la UDI también, que nos acompaña. También están los textos de Michael Stanton o de Miguel Silva, que están en la parte del final. Mañana será una jornada de todo el día, tendremos una intervención de los compañeros trabajadores, portuarios particularmente, saliendo del paro reciente, los compañeros de la Unión Portuaria del Biobío, más otras organizaciones, tendremos organizaciones estudiantiles, contamos con guardería infantil para mañana, por eso la inscripción, y un almuerzo colectivo. Y al final de eso, una peña que partirá a las 8 de la noche para poder festejar este primer encuentro de debate. Llamamos entonces al compañero Marcos Cuevas, le damos la palabra para que inicie el primer panel de esta tarde. ¿Aló? Buenas tardes a todas y todos. Este espacio que está delante de la mesa tiene una explicación. Es que iba a haber la actividad de la danza y por tanto se había dejado este espacio. No era para evitar cualquier tipo de conflicto con los panelistas, sino era simplemente para provocar el espacio de la danza. Así que si algunos quieren sentarse hacia acá, traer la silla, ningún problema. Los espacios estratégicos en los cuales se tiene que desarrollar ella. Este movimiento popular articula en primer momento los sectores de lucha anticapitalista, todo el bloque popular, digamos, en perspectivas de carácter anticapitalista, y por otro lado, la otra gran tarea creemos que tiene que ver con la unidad de los comunistas, la unidad de los revolucionarios. En ese sentido, creemos que esta otra pata, que no es distinta, que no corre por canales distintos ni por escenarios diferentes, es el mismo proceso, la unidad de los comunistas, de los revolucionarios, creemos que pasa también por tres grandes tareas: la construcción de partidos, la construcción de un programa. Este programa está todavía por hacer. Hay importantes tareas que tienen que ver con caracterización de periodo, con tendencias generales del desarrollo del capitalismo, con caracterizar la sociedad chilena, el conflicto de clase que se abre. Son tareas que necesariamente estos espacios ayudan, aportan bastante a la discusión, pero que creemos que estamos ausentes desde el punto de vista de la producción en función de estas necesidades. Y por otro, la definición en términos de esta segunda patita del programa y de la caracterización de periodo, de una estrategia revolucionaria que se haga cargo justamente de los desafíos y que fije las tareas, las orientaciones, las líneas principales por donde el movimiento popular y los sectores revolucionarios debemos transitar.
tiempo. Para cerrar, simplemente en cuanto al espacio de unidad, sí, creemos que hay espacios de unidad, es necesaria, es urgente, es necesario avanzar en las tareas programáticas, en las tareas de unidad en la lucha, y por ellas pasan fundamentalmente esta experiencia. No puede haber programa, no puede haber unidad de los revolucionarios si no hay experiencias de lucha concretas y donde nos podamos encontrar cara a cara, planteando objetivamente las tareas que se abren, las necesidades que tenemos como clase trabajadora y como pueblo en general. Bien, ahora Víctor Orellana, Fundación Nuevo 21. Aló, ahí, ya. Primero que nada, agradecer la invitación, muchas gracias a los compañeros que nos invitaron a este evento y compartir también la importancia de estos espacios de diálogo entre quienes tienen una voluntad de transformación anticapitalista, que nosotros también tenemos y yo personalmente acá también planteo. Mi nombre es Víctor Orellana, vengo a hablar a nombre de la Fundación Nodo 21 y para que se ubiquen también, considerando el público que tenemos hoy, yo milité en la Zurda hasta el 2007, 2006-2007, y ese es como el etos político que nos constituye. A ver, el tema del periodo, de cómo uno analiza el problema del periodo. Efectivamente, el bloque histórico del neoliberalismo, del capitalismo chileno, propio de la transición, enfrenta hoy día su dificultad más importante en las últimas décadas. No es una dificultad que no pueda sortear. El capitalismo chileno, este déficit de representación política, esta suerte de déficit de legitimidad de la representación política del sistema político de la transición, no es algo que esté poniendo hoy día en cuestión el desarrollo del capitalismo en Chile, pero sí dificulta sus posibilidades de legitimación, porque los sistemas políticos sí producen legitimación del capitalismo, porque la burguesía, digamos, la primera clase en la historia de que legitima su dominación haciendo creer al dominado que es libre. El esclavo sabe que es esclavo, no pretende que es libre. El capitalismo sí produce dominación haciendo creer al dominado que es libre. Entonces, es esa capacidad de producir legitimidad a la dominación la que hoy día es menor de la que exhibió la política de la transición en el último tiempo. Hay una distancia cada vez más grande entre el Estado, la forma política y la sociedad misma. La sociedad cada vez se ve reflejada menos en el Estado y a su vez el Estado cada vez sirve menos para procesar los conflictos que aparecen en la sociedad. Y esto incluso no solo le estalla a la concertación en términos de su incapacidad de anclarse en la sociedad, al sistema político, a los partidos políticos de la concertación, me refiero, sino incluso a la propia derecha. La propia derecha hoy día está experimentando esta separación entre lo político y lo social, por decirlo de algún modo. O sea, para el sector social de la derecha, en cuanto a empresariado, en cuanto a élite, sus propios partidos políticos no le están sirviendo. Hay que tomar nota de este proceso. Entonces, el poder tiene un desafío de reconstruir legitimidad del sistema de dominación para llevar el capitalismo chileno más allá, digamos, para producir un mayor desarrollo en un sentido capitalista. Y nos da la impresión a nosotros que el bloque en el poder no está actuando con lucidez, está actuando torpemente. O sea, el sistema político se ha pegado todos los balazos en los pies que ha podido pegarse. Y quienes vivimos, y vivieron seguramente ustedes también, la movilización del 2011, saben que efectivamente el movimiento estudiantil tiene un enorme mérito de la conducción que logró llevar a esa fuerza social, pero también recibió mucha ayuda de los partidos políticos, en el sentido de su incapacidad de procesar el conflicto como sí habían exhibido capacidad en las décadas anteriores. El mejor instrumento con que cuenta el bloque en el poder, el empresariado chileno, para producir legitimidad, ya no es el sistema político, sino que es una persona, que es Bachelet. O sea, ya la reacción instintiva, por decirlo de algún modo, de este sector social, empresarial, que no quiere ceder, que quiere mantener el sistema neoliberal antipopular, capitalista, con un nivel extremo de mercantilización de la vida y que quiere más mercantilización de la vida, el instrumento mejor con el que posee es Bachelet.
no el sistema político porque los partidos políticos están deslegitimados y quien produce una ilusión de legitimidad es Bachelet. Ahora, lo que nosotros nos gustaría acá plantear en términos de qué nos parece el triunfo de Bachelet, ese instrumento con que cuenta el empresariado no ha sido lo efectivo que ellos esperaban, lo que se expresa en la enorme abstención. O sea, Bachelet no logró convocar a la sociedad chilena de nuevo a una suerte de voto de confianza en su capacidad de hacer reforma y de reconstruir la legitimidad del sistema. Esto yo quiero dejarlo claro, creo que es importante que lo discutamos. No creo que haya mucha polémica acá, pero sí quizá en otro espacio. El carácter de clase de Bachelet es luxi, eso hay que tenerlo claro. Si el problema nuestro es cómo disputamos con la impronta de Bachelet, eso lo tenemos muy claro. Ahora, lo que sí, y este es el problema, de que comparto con lo que plantea un compañero recién, que el bloque histórico nuevo que nosotros queremos producir, el nuevo ciclo de luchas políticas, todavía no se produce. Y con su instrumento Bachelet, el empresariado puede hacer ciertas reformas y ciertos cambios ilusorios menores que le permitan reconstruir legitimidad a la dominación y por lo tanto llevar el desarrollo del capitalismo chileno a un ciclo más allá de una nueva, por decirlo de alguna forma, recuperar los 90 gloriosos que existieron para el capitalismo en Chile, los 90 y los 2000 gloriosos, esos 20 años de paz social. Nosotros pensamos que el gran desafío de los revolucionarios hoy es construir una alternativa que sea capaz de enfrentar esa posibilidad, por decirlo de alguna forma, de expansión y de legitimación capitalista, en las condiciones histórico-concretas que nos tocó vivir hoy, no en otras, con las condiciones reales que nos tocó vivir hoy. Esto implica ser capaz de proyectar y conducir con autonomía política a las fuerzas sociales reales que existen histórico-concretamente hoy día, que son capaces de dar esa pelea. No las que nosotros nos imaginamos ni las que nos gustaría, sino las que existen histórico-concretamente en Chile. O sea, ya todos ustedes saben la historia de que Lenin resiste la alianza con los campesinos durante toda la década de la Revolución del 5, después del 10, y finalmente termina elaborando la tesis de la Revolución Obrero-Campesina, prácticamente encima de la revolución, porque le toca hacer la revolución con las fuerzas sociales que tiene, con las que existen histórica concretamente. Hoy día, compañero, chuta, ya me quedan 3 minutos ya, chuta, ya, vamos a apretar. Hoy día, lo urgente de una conducción de izquierda es que las fuerzas sociales que hoy día expresan el mal llamado malestar social, las fuerzas que hoy día expresan la criticidad social puedan construir una autonomía política, puedan construir una conducción política propia que en los hechos y no solo en los discursos enfrente a Bachelet. Eso pasa por deslegitimar la conducción que imponen esos sectores sobre las fuerzas sociales, sobre el malestar social. Y esa disputa, para nosotros, en nuestra opinión, tiene que ver con promover, nosotros compartimos con el compañero, esa disputa se va a dar al calor de las reformas que se van a hacer. Por lo tanto, esta disputa se da al calor de imprimir a esas reformas una direccionalidad que vaya en el horizonte de cambiar la forma del Estado, cambiar la forma del Estado subsidiario y por lo tanto obligar a una suerte de retirada del capitalismo de ciertas esferas sociales. Eso, en nuestra opinión, constituye una lucha que hoy día es la lucha históricamente posible anticapitalista. Porque ya si lo llevamos a otro plano de reflexión, creo que falta elaborar todavía qué significa en el largo plazo, qué significa en lo esencial una lucha socialista, que se plantee la superación histórica del capitalismo. Entendemos que esto no es, y los viejos reformismos que pensaron que podían hacerlo desde el Estado hacia abajo, y los viejos intentos de toma del poder fracasaron. En nuestra opinión, la clave está en el tipo de fuerza social que sustente materialmente este proceso de lucha. En la medida de que esa fuerza social vaya construyendo una autonomía política real, es un sustento material y también ideológico y cultural de la penetración del capitalismo en la sociedad. Por lo tanto, si lo llevamos al plano concreto de la transformación en educación, la reforma es sacar al capitalismo de la educación, no regular el capitalismo, y es ahí donde nos va a confundir una especie de resurgimiento del reformismo o el nuevo reformismo. El nuevo reformismo nos va a decir el capitalismo ya se metió en educación, lo que hay que hacer es regular sus excesos.
una conducción que para nosotros sea transformadora, donde pueda haber un componente revolucionario, es, no, hay que sacar el capitalismo de educación. Ahora, eso implica, esa tarea no la podemos hacer solo, y no solo incluyendo lo electoral, pero no solo lo electoral. Si el problema fuera lo electoral, sería mucho más fácil, pero ni siquiera es solo lo electoral, es lo cultural, lo simbólico, que sea capaz de disputar ahí la conducción a la concertación. Entonces, en esa gran alianza, un sector revolucionario va a tener un componente, pero no puede existir por fuera de esa alianza. En esa alianza lo que a nosotros nos parece que en forjar esa alianza, en construirla y en darle una orientación rupturista a lo que significa ser rupturista en estas condiciones histórico-concretas, se juega una alternativa revolucionaria. Lo demás, compañeros, para nosotros es discurso. Y en el discurso revolucionario podemos estar 30 años y vamos a estar donde mismo. Eso, muchas gracias. Bien, vamos a tener 5 minutos para cada uno de los panelistas. Como ustedes verán, hay diferencias, hay algunos mínimos acuerdos, pero hay diferencias para abordar este momento. Si bien es cierto, hay que destacar que ha habido mucho respeto y valoración de lo que se ha dicho del otro. Eso no niega que haya diferencias, y de alguna manera algunos han tratado de ser más explícitos, otros un poco más tangencial. Y por lo tanto hay 5 minutos para cada uno de ellos para que puedan reafirmar sus posiciones, precisarlas, contraargumentar, pero son 5 minutos. No sé quién quiere partir. Me quedo dando vuelta lo de vocación de gobierno, que fue enunciado por el compañero de Igualdad. Creo que no sería más pertinente la vocación de gobernarnos. ¿Y no sería más pertinente la pregunta de para qué queremos gobernarnos en este momento? Segundo, el compañero acá al lado mío habló de la irreformabilidad del modelo. Yo comparto absolutamente lo que dijo, pero doy vuelta también la pregunta y consulto. Las reformas que hoy en día se están planteando desde el bloque en el poder, ¿pueden resolver las contradicciones que hoy en día reconocemos, que hoy en día hemos consensuado aquí? Esas reformas que se plantean, eso también es una pregunta que yo creo que es un poco más enriquecedora. Tercero, cuando se plantea la lucha de clases como método superior o como contradicción superior al tema de las generaciones planteado cuando se expuso el comienzo del compañero Marco Cuevas, eso quiere decir, como pregunta también lo digo, la infancia, la adolescencia, la juventud no son un tema para la izquierda revolucionaria en este momento. No es necesario construir una política hacia la infancia, la adolescencia y la juventud. Y siguiendo con eso, ¿no existen elementos concretos que hoy en día podemos percibir para construir esa política pertinente históricamente? Cuarto, hablando del compañero Orellana, aquí tengo dos temas. Primero, la categoría de transición. ¿A quién les es útil la categoría de transición? La categoría de transición se la saqué al periodo, al ciclo, a la fase. ¿A quién les es útil esa categoría? Como cuestionamiento. Y lo segundo, el fenómeno Bachelet. ¿Cómo nos preguntamos eso? ¿Nos volvemos terroristas? ¿Y anulando a Bachelet se anula el modelo? Entonces, hay cuestionamientos para el público para que participen. Muchas gracias. Bueno, se abren tremendos, interesantes debates que ojalá después entiendo que se va a poder profundizar. Solamente plantear 3 ideas que me parece importante destacarlas porque tiene que ver con la orientación política de cada grupo, digamos, y cómo se plantea el futuro inmediato. En primer lugar, en Chile no va a haber estabilización política, no va a haber. Estamos en un ciclo de profundas transformaciones, La clase política, como hoy día la conocemos, no es capaz de conducir las transformaciones dentro del capitalismo que requiere. Por tanto, esa misma clase política va a mutar tremendamente en los próximos años. Eso es así, o sea, se lo doy firmado. No va a haber, porque no va a haber posibilidad de derrotar al pueblo en lucha, que hoy día se alza, y no va a haber tampoco posibilidad de cooptarlo bajo este modelo de dominación, bajo esta forma concreta que tiene la clase política hoy día de organizarse. Por tanto, necesariamente la mutación va a venir. Y la gran pregunta es, en ese proceso de mutación, que la burguesía va a tratar de articular y va a tratar de conducir,
¿Va a haber una fuerza política revolucionaria disputando la conducción del pueblo pobre en Chile o no va a haber? Y eso lo tenemos que reflexionar, compañeros y compañeros. Ese es el tema. Esa es la gran pregunta que hay que resolver en los próximos 2, 3, 4 años. Si la respuesta es, estamos y tenemos la vocación de generar una conducción política en este momento político del sector del pueblo en lucha, entonces requerimos una expresión política pública, legal y que además participe en los periodos electorales. Si no, simplemente es entregarle en bandeja a la burguesía la conducción del pueblo chileno. Eso es así, eso es una experiencia en Latinoamérica de los últimos 20 años. No va a haber estabilización política, punto uno. Segundo, hoy día las condiciones de la convergencia revolucionaria en Chile están dadas, existen esas condiciones. Hay acuerdo político, por ejemplo, en no entregarle a la concertación y a la nueva mayoría, ¿no es cierto?, la legitimidad que reclaman. Es un acuerdo que tienen hoy día las fuerzas populares, revolucionarias, anticapitalistas. También es un acuerdo, ¿no es cierto?, construir un programa anticapitalista en Chile. El compañero Víctor Ayala de un esquema, podemos estar más o menos de acuerdo con él, pero por lo menos hay un modelo que podemos empezar a conversar, a trabajar. Hay acuerdo en la necesidad de construcción, ¿no es cierto?, desde el mundo social, desde el pueblo en lucha, de su movilización, del pueblo popular, de su rebeldía, de su insurgencia. Por supuesto que hay acuerdo en eso. Hay acuerdo también en la necesidad de construir grandes referentes sociales y políticos de convergencia, ¿no es cierto? Hay acuerdos programáticos profundos, importantes. Por tanto, las condiciones de la unidad, creemos nosotros, están dadas. Lo que hay que recorrer es justamente sistematizar y acordar cuáles son, valga la redundancia, esos temas de acuerdo. Nosotros tenemos 3 experiencias de unidad del cuerpo fracasadas. Una fue la construcción del SOL-PP el año 2007-2008, otra fue la construcción del MPT el año 2009. Y otras más anteriores que no quiero recordar porque son menos conocidas, digamos. Y la experiencia de eso es que no hay posibilidad de unidad solamente en el discurso. Hay posibilidad de unidad si está clara, si está absolutamente claro el camino político a recorrer. Si no, la cuestión se cae a los 4 meses. ¿Aló? ¿Se escucha? No. Yo voy a aprovechar el tiempo para responder la última pregunta y retomando un poco algunos elementos que expuse sobre el tema de las posibilidades de convergencia de unidad político-social. Lo primero que voy a señalar es que los libertarios lo han planteado, algo que a mí me parece interesante, como movimiento político-social amplio, ¿ya? Que es algo que va más allá de una convergencia de organizaciones políticas, incluyendo también a movimientos políticos sociales, incluso, ¿por qué no?, organizaciones sociales. Yo creo que un tipo de convergencia de ese tipo debe darse por medio de la unidad en la lucha fundamentalmente y también por medio de la unidad en la acción directa de masa y de una estrategia o algunos principios políticos básicos como la multisectorialidad o la importancia de convertir la lucha en algo multisectorial, ¿ya? En este tipo de convergencias, ¿puede haber acercamiento a nivel político entre organizaciones políticas? Sí, puede haberlo, pero yo creo que la prioridad debe estar a nivel de movimiento de masa, ¿ya? Ahí es donde tiene que estar la prioridad en la lucha. Lo otro es que cuando hablamos de unidad política o entre organizaciones políticas o ciertos tipos de convergencia, me parece que ahí hay como que considerar algunos elementos estratégicos y algunos elementos tácticos. Considerando lo que expuse delante, respecto a como esas 3 tesis que señalaba, me parece que 3 elementos que son importantes para plantear esta convergencia hoy en día entre organizaciones políticas son, a partir de la idea de que no hemos tocado un techo a las movilizaciones sociales hoy en día, cómo podemos seguir avanzando, ¿ya? Cómo podemos darle un componente ideológico más sólido y más clasista al movimiento social y cómo podemos seguir creciendo los sectores que no se han incorporado hoy en día a la lucha, que son la mayoría de la sociedad. La segunda, respecto al tema de la irreformabilidad del modelo, que yo decía que no es algo cierto, me parece que ahí también hay que discutir otra cosa, que es el tema de cómo evitamos que la adecuación del bloque histórico logre desactivar la movilización. A diferencia de lo que dice el compañero Iván, yo creo que sí es perfectamente posible que se logre una estabilización política, ¿ya? Yo creo que ser optimista en ese sentido nos podemos terminar disparando en el pie y cometer errores muy graves, ¿ya? Yo creo que lo que hay que preparar es que eso no ocurra, ¿ya? No podemos suponer eso como un piso básico. Y respecto al tercer tema de cómo darle una salida al movimiento de masa hoy en día, que implica un salto cualitativo y un avance en la correlación de fuerza, yo creo que es un tema que tenemos que discutir hoy en día. Y ahí se mete el tema de la reforma y por qué no el tema del reformismo, ¿ya? Que no es lo mismo, por supuesto. Yo creo que todas las reformas pueden ser útiles a la lucha revolucionaria, el problema es cómo las encauzamos y cómo las conducimos.
Y para cerrar, bueno, ¿cómo avanzar a nivel de movimiento político social amplio, que como le estoy llamando yo, que se pueden ensayar otras nomenclaturas? Yo creo que hoy en día quizás se abre la posibilidad de hacer lo que se intentó en los 90 y que no resultó nunca, que es armar plataformas programáticas, ya sean sectoriales o multisectoriales, en las cuales tengamos una convergencia básica en acuerdos mínimos, en ciertos programas de lucha elementales, con una traducción, ¿por qué no también sectorial? ¿Ya? ¿Puede ser esto con la izquierda revolucionaria? Sí, por cierto, pero también puede ser con la izquierda reformista. Hay que tener bien claro dónde están los enemigos. Los enemigos no están en la izquierda, ¿ya? Los enemigos están en la burguesía, los Luxi, los Angelini, los Mate, la Bachelet, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que también asumir el rol de disputar al reformismo de izquierda y sumarlo para nuestro lado. Y esa cuestión se hace en la lucha también. Eso, muchas gracias. De la estabilización en el periodo que se abre, me refiero fundamentalmente a la apuesta del bloque dominante, el bloque en el poder. Es decir, claramente tiene que ver con su objetivo de clase, de estabilizar, de reconfigurar las formas de dominación y explotación, y más que a plantear la certeza de que con Bachelet de ahí en adelante no pasa nada, sino que fundamentalmente tiene que ver justamente con la apuesta del bloque dominante en el periodo que se abre. Creo que hay varias preguntas que nos interpelan, pero sobre todo pensando un poco en una problematización política que puede abrir un debate posterior. Primero, cuando me refiero a los debates actuales, las tareas de los revolucionarios, creo que uno ese debate y esa problematización no la puede hacer sino pensando en la historia de la lucha de clase de este país. Es decir, las discusiones, los problemas, las formas, las vías que se están planteando acá respecto de formas de lucha o no, tienen que ver fundamentalmente también con debates que se dieron en los 50, los 60, los debates viejos entre reforma y revolución, y que si uno los piensa históricamente desde el punto de vista del conflicto de clase, se resolvieron hegemónicamente en un sector en el movimiento popular por llevar adelante un programa de reforma gradual, por etapa, que plantee las formas de control en algunos espacios, fundamentalmente las instituciones del Estado, para plantearse en otros proyectos y en otros momentos el socialismo. Así me refiero fundamentalmente a la apuesta de la vía chilena al socialismo y los debates que se desarrollaron temporalmente en ese periodo. Lo segundo, señalar que no podemos pensar un debate, una reflexión, una discusión respecto de lo que es la historia del movimiento popular y la lucha de clase en tu país, sino verlo justamente a partir de ese conflicto. Es decir, la derrota de la vía revolucionaria, como se denomina, tiene que ver justamente con una derrota que se produce en el plano de una guerra, en el plano político-militar, es una derrota contundente. O sea, que no creo que sea necesario acá ver el tema del carácter de la derrota, las víctimas, las sacadas de cresta que nos pegaron en los 70, sino también verla desde el punto de vista de que eso significa una derrota estratégica para el movimiento popular, ese movimiento popular revolucionario, ese movimiento popular, digamos, con perspectivas clasistas, no tiene una trayectoria larga definitiva en torno al socialismo, tiene, como señalaba por ahí otro intelectual, digamos, en debates actuales, la primavera revolucionaria desde octubre del 72 al 73 tiene una corta experiencia, después de eso viene un reflujo enorme, las luchas que desarrolló el movimiento popular, los sectores revolucionarios en contra de la dictadura fueron para sacar a la dictadura. No quedamos con un programa más o menos definido, por lo tanto, plantear hoy día la necesidad de construir un programa, un partido, una estrategia revolucionaria tiene que ver justamente con hacerse cargo de esas derrotas. Es decir, claramente hay que aprender de ellas, pero eso no inhabilita, no imposibilita la posibilidad de pensar el socialismo y ver ese horizonte desde el punto de vista estratégico. Respecto de las necesidades actuales y de los desafíos que se abren, es decir, creo que hay un elemento que es importante, es decir, lo vuelvo a plantear en torno al tema del reformismo, es decir, creo que sí es importante pensar en lo que significa la inclusión del PC en el gobierno, es decir, no es un problema menor. Uno lo puede ver en el ámbito sindical, cómo se cuadran, cómo hoy día están discutiendo junto a los sectores empresariales el tema de la reforma laboral, es decir, o no reforma laboral, cómo están discutiendo el tema de transar elementos básicos de la vida de los trabajadores, de todos nosotros, y frente a eso claramente pasan a jugar un papel fundamental en la hegemonía o la legitimación de este proceso histórico que se abre y en no en la refundación del capitalismo, pero sí por lo menos en esta reconfiguración. Es importante señalar que cuando sectores del nuevo reformismo se incluyen en los debates del CONFECH respecto de llevar las luchas del estudiante al Parlamento, es un problema real. Por lo tanto, no podemos plantear la invisibilidad de un problema que se abre en las luchas concretas. Es decir, respecto de eso, creo que las peleas con el viejo y el nuevo reformismo se dan objetivamente porque en la práctica nos vamos a ver enfrentados a desafíos. Ahora, esos procesos de unidad, esos procesos de reflexión, de caminar juntos, efectivamente se pueden dar, pero tienen niveles.
Entonces, hay alianzas políticas en la lucha, hay que caminar juntos, en los momentos que podamos caminar juntos, avanzar en términos programáticos, pero objetivamente en las tareas concretas y en las peleas concretas esas diferencias afloran y estamos en caminos distintos. Ahora, desde el punto de vista político, desde el punto de vista real, es decir, nosotros pensamos que el PC va a cumplir un papel fundamental en ese consenso de clase que se abre. Un pie en la moneda han señalado y el otro pie es un pie con bototo en la calle. Ya sabemos lo que representa el pie del bototo en la calle del PC, más bien en forma de bototo de Paco, reprimiendo o sapeando que liderando procesos de lucha actuales. Entonces, en ese sentido, creo que hay elementos por lo menos importantes para poder dar una vuelta en la discusión. El proceso de unidad, también coincido por lo que señalaron acá hace un rato atrás, el proceso de unidad del movimiento o de construcción del movimiento popular es un proceso teórico y práctico, pero fundamentalmente práctico respecto de estar en las luchas, inserto en ellas, plantearse desde el punto de vista programático. Si no estamos ahí, no estamos en un debate entre teórico, un debate de más. Es decir, necesitamos articularnos la lucha concreta en términos de horizonte, en términos políticos. Entonces, eso es un elemento central. Vale. Bueno, compañero, a ver, se han dicho muchas cosas. Yo de nuevo celebro el espacio, creo que la discusión es muy interesante. A ver, algunas cosas que se me quedaron en el tintero y voy a tratar también de responder algunos planteamientos. Cortito, el tema de la transición. Está bien, digámosle el bloque histórico del capitalismo chileno en su forma neoliberal, que es un bloque histórico muy estrecho socialmente porque no apuesta a la incorporación de otros sectores sociales organizados, sino a la desarticulación. El obrero está solo en el mercado, no está organizado en un sindicato que es parte del Estado, etcétera, etcétera. Eso que quería decir. A ver, compañeros, nosotros pensamos que la clave hoy día en cómo articular esta alianza amplia y actor político independiente que tiene un carácter social, que a las fuerzas sociales que hoy día existen le da una conducción política independiente, esa amplitud, cómo se vincula con la construcción al interior de esa amplitud de una especificidad que construya una voluntad anticapitalista efectiva, real, de ir dificultándole el avance cada vez más a la expansión de relaciones sociales capitalistas. Esa dificultad es para nosotros el debate complicado que hay que asumir, porque los sectores sociales, los sectores políticos de izquierda revolucionaria, de izquierda radical, existen en sectores sociales bastante estrechos. Por ejemplo, las candidaturas presidenciales que levantaron discursos antisistémicos, yo no quiero entrar al problema moral, si consideramos que son o no son revolucionarios, es otra discusión, pero quienes levantaron discursos de ataque frontal, antisistémico, su votación es estrecha socialmente. Y por lo tanto no es capaz de conducir, de enraizarse y de liderar, de ser parte de una alianza social más amplia. Esa alianza social más amplia, que es crítica de las condiciones que hoy día le toca vivir en el capitalismo chileno, que es crítica de sus condiciones de mercantilización de la vida, hoy día es conducida por el bloque en el poder. Y nuestro problema es cómo le dificultamos al bloque en el poder conducir esa fuerza. Y para eso tenemos que tener una política de disputa con esos sectores, que no se reduce simplemente a la crítica discursiva, tenemos que disputar. Y eso, en nuestra opinión, implica tener una vocación de alianza que no se reduce a nosotros. Si fuese por ponernos de acuerdo entre nosotros, yo sé que eso es muy difícil, pero si fuese por ponernos de acuerdo entre nosotros, el punto es que nos tenemos que poner de acuerdo en ciertos puntos con gente que no son como nosotros, si es que nosotros ya nos consideramos parte de una unidad común, con gente que es muy distinta, gente que no se considera revolucionaria, gente que se considera reformista, por ponerle algún nombre, o que tiene un ideario socialdemócrata originario, por decirlo de alguna manera, gente que se considera, lo voy a decir, que gente que se considera democrática, y vamos a tener que decir y ofrecer una conducción a esos sectores que le gane en la cancha concreta, real de la disputa política al enemigo. El problema, compañero, es que la disputa política con el enemigo no se limita a las situaciones de despliegue de masa. Cuando no hay movilizaciones de masas, sigue habiendo política. El problema de los actores sociales es que cuando hay un despliegue enorme de masas saltan a la lucha política y constituyen condición de actor político. Y el movimiento estudiantil del año 2011 es actor político. Y se para frente al Parlamento, se para frente a Bachelet y durante un par de semanas del 2011 tiene arrinconada la política. Pero cuando viene el reflujo social, el actor vuelve a lo local, pero la política sigue existiendo. ¿Y quién interviene en política?
Entonces, nosotros tenemos que ir construyendo un actor que intervenga permanentemente en la lucha política. De lo contrario, el bloque dominante nos deja movilizarnos para después construir legitimidad para sus fracciones, entre comillas, más progresistas, que acumulan esa movilización y establecen reformas. Y ya hemos visto la misma película ¿cuánto tiempo, compañeros? ¿Cuántas veces en la historia? Eso. Muchas gracias. Bien. Ahora vamos a abrir el espacio para ustedes que puedan hacer preguntas o algunas reflexiones. Lo que sí les vamos a pedir encarecidamente, por respeto a todos ustedes, que en sus intervenciones sean lo más acotado posible para que la mayor cantidad de compañeros y compañeras pueda intervenir. Tenemos hasta las 9:30, entiendo, hacer alguna pregunta, hacer una reflexión, pero insisto, siempre respetando los tiempos para que la mayor cantidad de compañeras y compañeros pueda hablar. En ese tiempo era el socialismo real y que en términos mundiales era la vanguardia. Ellos habían ayudado al proceso de liberación de muchos pueblos en África y Asia y jugaron un papel de vanguardia importante. Y el gobierno que hubo aquí en Chile con Salvador Allende, dentro de ese contexto y de esas limitaciones, fue un gobierno revolucionario que fracasó, y fracasó el campo socialista también. Entonces yo creo que todo este análisis de revolución, de socialismo, no lo podemos reducir exclusivamente a Chile. Porque eso, discúlpenme, pero es un poquito teoría muy lejos del centro del poder. O sea, estamos acá en el fin del mundo, haciendo una teoría revolucionaria sin considerar el poder central que nos está acá en Chile. Y el otro elemento que yo creo que hay que profundizar es la existencia del movimiento popular. Durante el gobierno de Allende hubo un movimiento popular fuerte, un movimiento popular que se jugó, que también fracasó, digamos, pero que fue 10, 20 o 30 veces más fuerte de lo que hay hoy día. Entonces, veamos qué es lo que hay, o sea, qué es lo que hay de movimiento popular. Yo veo que hay muchas perspectivas de que resurja ese movimiento popular consciente, independiente de clase, etc. Entonces, yo creo que esos dos elementos habría que considerarlos en el análisis para que sea lo más aterrizado posible. Eso nomás. Gracias. Buenas tardes. Yo me llamo Miguel Silva, o Michael, yo soy de Igualdad y quiero hacer algunas observaciones sobre lo que se ha dicho hoy día. Desafortunadamente encuentro casi nada útil en lo que se ha dicho. Por ejemplo, si yo de mi lugar de trabajo, mi universidad, mi colegio, voy a Mejillones y digo, pucha, que te apoyo, vengo con mi gente del colegio, gente de la pega, te apoyo. Yo no sé si han visto en el Facebook, en la tele, en casi todos los conflictos, en una parte tú vas a ver algo que dice, nunca más solos. Todos los conflictos son así ya. Ahora, nuestra pega, como revolucionarios, si quiere, como buena gente, es ayudar en el crecimiento de este como buena onda de nunca más solos y convertir nunca más solos en una organización, para que la próxima vez que los estibadores de San Antonio están en un conflicto, tienen a quién llamar directamente ese mismo día. Dice que, pucha, que yo voy a llamar ¿a dónde? ¿Dónde voy a llamar? Yo voy a llamar a los dirigentes de los packing de la fruta, si tienen organización, y vamos a trabajar juntos y vamos organizando y vamos a ganar este conflicto. En ese sentido, yo creo que los revolucionarios, los grupos minúsculos, somos todos en grupos minúsculos aquí, crecen no porque hacen alianza entre sí, crecen porque dicen y hacen algo útil en la lucha. Entonces, digo yo, cada uno tenemos que pensar en qué podemos ayudar en la formación de un nunca más solos permanente, y dentro de esa organización grande podemos discutir qué es lo que tenemos que agregar
a esa política base para convertirlo en algo que sirve para la construcción de un país nuevo. Si no pues somos útiles, somos inútiles, ¿o no? Bueno, tomé algunas notas de lo que hablaron aquí los compañeros. Aquí el muchacho Guillermo, creo que es, Guillermo, planteaba, bueno, ¿a quién les es útil la categoría de transición? Anoté otras cosas que dijo el otro compañero, unir intereses de la izquierda revolucionaria e izquierda reformista. Algunas cosas que anoté. Yo creo que para crear un movimiento más amplio, sí es útil unir distintos intereses. Bueno, yo escuchando de otros compañeros, la revolución muchas veces, quizás ya lo han escuchado, por ahí no es es un cambio rápido, pero también es un proceso. Voy a decir algo quizás exagerado, pero la revolución agrícola duró 6.000 años, pero dentro del contexto del periodo neolítico, no sé, que duró cientos de miles de años, fue algo rápido. Entonces, sí sería bueno tratar, no irse tratar de ver cosas en comunes que puede haber entre la izquierda revolucionaria y la izquierda reformista para tratar de hacer algo en común. Bueno, no creo que tengamos que volvernos terroristas para Bachelet, pero sí claramente creo que tenemos que ser oposición. Lo que planteaba el compañero de la camisa verde sobre el Partido Comunista, claramente durante la historia, la estrategia del Partido Comunista más bien, así por lo que he leído, ha sido más bien de tendencia reformista, digamos, no rupturista y no confrontacional. Con excepción, a mi entender, sí fue así con el retorno, cuando fue recién el retorno a la democracia, durante los 90, quizás hubo una transición ya al estado al que estamos ahora. Leyendo en otras partes, es importante que nosotros estemos preparados argumentativamente para enfrentar ese bototo en la calle que por ahí alguien dijo, que nos preparemos. Se escucha mucho el tema de que, entre comillas, de que la conducta de ahora del Partido Comunista es porque, entre comillas, Chile cambió, que los movimientos sociales, qué sé yo, y ahora Michel agarró agarró este discurso y lo cambió. Bueno, ya, me estoy demorando mucho. Por último, el tema, el día, quiero terminar por plantear algo. El día de la segunda vuelta, el 15 de diciembre, hubo una autoconvocatoria a Asamblea Constituyente. Es importante, tal vez no manifestarnos para que el poder convoque a una Asamblea Constituyente, sino que nosotros tenemos que hacer la Asamblea. Yo participé, no sé si me suena cara conocida, porque la señora Roxana Miranda era una de las personas que la convocaba, y es importante tener la perspectiva de que las cosas no hay que pedirle al poder que las haga, sino que nosotros tenemos que hacer esa asamblea. Entonces, los invito a que eso vaya tomando lugar y suceda algo como ya sucedió en el año 25, creo, que la hegemonía y el mismo pueblo fue construyendo hegemonía popular. Ya, eso.
Bien, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Javier Sandoval, pertenezco también a Igualdad, vengo de la región del Biobío. Y quería hacer una consideración chiquitita y después una pregunta. Primero, el evento me parece muy potente, me parece muy necesario que esta discusión se pueda tener un seguimiento, una continuidad, que no sea que cada vez que hay coyunturas o procesos de balance de coyunturas muy distantes entre sí, se produzcan esta avidez, digamos, por debatir y por tratar de compartir los diagnósticos, sino que puedan haber seguimiento entre las distintas instancias. En Concepción también los compañeros lo organizaron y ha sido bastante valioso la instancia, y escribir, ¿verdad?, registrar los puntos de acuerdo, los disensos, que después las organizaciones los puedan reescribir y que eso vaya convirtiéndose en documento de trabajo, documento de estudio. Creo que aquí se han dicho varias cosas que necesitan, digamos, bajar, ser devueltas a la discusión profundizada para poder avanzar. En cuanto a preguntas, yo creo que dentro de los puntos, digamos, de disenso donde se requiere profundización, aparecen los problemas de la unidad, los alcances, las etapas, los niveles de la unidad, como se ha dicho, los temas programáticos también, yo creo que requieren una profundización, y uno agradece, digamos, y valora organizaciones que van desarrollando expertise y profundizando más que otras en cada uno de esos niveles o de esas áreas temáticas. El tema también de la institucionalidad es otro, que debiera entonces, a partir de esta discusión, ser retomado, acotado en las diferencias y no ser abordado de forma abstracta, ¿verdad? No es lo mismo decir, desechamos la institucionalidad porque es nuestra enemiga, entonces la ignoramos, a decir, la abordamos y la abordamos siempre, a decir, la institucionalidad y los caminos electorales se abordan, sí, pero solo cuando ya estamos frente a periodos insurreccionales o situaciones de polarización social de un 100%, ¿verdad? Otro podría decir, no, pues justamente allí ya no es necesaria, antes es cuando hay que hacerlo, en fin, pero hay que ir agotando. Entonces, yo quiero preguntar al panel con respecto a el desafío macro que tenemos con el bloque dominante en esta etapa, donde el duopolio está dando la pelea, pataleando y concentrado en reinventar su engranaje institucional y sus formas de dominio para recuperar la lealtad de masa con que contaron durante 2 décadas, ¿verdad? Y el desafío, o dentro de los desafíos que tenemos nosotros para evitar eso y para hacer la alternativa, está un proceso de politización de las luchas sociales, de construcción y conducción simultánea, ¿verdad?, desde las luchas sociales, de un proceso de politización social en Chile. Dentro de eso, porque ahí es donde hay que hincar el diente, cómo se cuaja, cómo se encamina ese proceso en lo concreto, qué utilidad o qué pertinencia tienen el problema de una constituyente social en Chile, el problema de una articulación que apunte no solo a sumar reivindicaciones y luchas sectoriales, sino a redefinir el carácter del Estado y el mercado en la sociedad y convocar a eso a la sociedad. Lo que nosotros en Igualdad hemos llamado la vía popular a la constituyente, no ha sido mencionado en las exposiciones, pero no podemos negar de que ha estado presente en la coyuntura. Un poco esta reflexión sobre el nuevo escenario político que se ha abierto y plantear preguntas que tengan que ver con lo que realmente va a ser la lucha social y política en Chile este año. De un escenario que no ha surgido en su cambio desde el sistema político que se está más bien derrumbando, sino desde la movilización social, 3 temas fundamentales, 3 reformas fundamentales: la reforma educacional, la reforma tributaria y la reforma de la Constitución, o el cambio de la Constitución. Es posible que se diga, esos no son todos los cambios. La agenda que está puesta ahí, no por voluntad de la señora Bachelet ni de las fuerzas políticas que se han una vez más cobijado detrás de ella, no porque las clases dominantes que han aceptado que estos temas de alguna manera se perfilen en ese programa lo hayan querido, sino porque no les quedaba otra para recuperar legitimidad y gobernabilidad en un proceso de crisis de su hegemonía política e ideológica. Entonces están esos 3 temas, y todos sabemos
que no es simplemente qué cosas se hagan, sino cómo se hagan esos procesos, esas reformas. Porque puede hacerse burocráticamente, sin participación de los movimientos sociales ni de la ciudadanía. Puede hacerse, como lo insinúan algunos diputados o diputadas electas del Partido Comunista, mediante lo que llaman colegislatura popular, es decir, desde la burocracia cooptando o subordinando en ciertos espacios a los dirigentes de los movimientos sociales. O puede ser que se hagan de otra forma, esto es, presionados y obligados a ir más allá de lo que tengan disposición inicial a hacer, producto de un pueblo, de una movilización social concreta, volcada sobre esos temas. El tema entonces y la pregunta es, compañeros, ¿qué hay de una voluntad, no de cualquier formulación programática, qué hay respecto a estos temas? ¿Qué planteamos las fuerzas que queremos el cambio respecto de la educación pública, gratuita, de calidad? ¿Qué planteamos respecto de la profundidad de la reforma tributaria, donde el tema clave, todos sabemos, va a ser la eliminación del FUT, del Fondo de Utilidades Tributarias? ¿Qué planteamos respecto, obviamente, de lo más central, que es la posibilidad de un cambio de la Constitución y de la forma en que eso se tenga? Si va o no una asamblea constituyente y si esa asamblea constituyente no sale como gracia otorgada desde el poder político, sino que sale impuesta por un pueblo que genera las condiciones de ingobernabilidad como para obligarlos a que ese proceso no solamente se plebiscite y se elija, sino que realmente se convierte en un proceso de repolitización profunda de la sociedad a partir de los debates en cada barrio, en cada comuna, en cada región, en cada población, en cada lugar de trabajo. Y entonces la pregunta, compañeros, es ¿qué voluntad hay de parte de las organizaciones que ustedes tienen de centrarse en esas luchas o en otras que hagan necesario un proceso que ciertamente es aún incipiente, el proceso de reconstitución de un movimiento popular que es el único actor político que es capaz, el único sujeto histórico que será capaz de hacer que fracase este intento de reganar legitimidad por parte del sistema político de las clases dominantes, simplemente con un proceso más de reforma? Es posible que se agoten la forma de los partidos políticos, pero ojo, la Bachelet ya es una nueva forma de representación básicamente caudillesca. Y así como en otros países, a un Fujimori pudo suceder un Alejandro Toledo o volver una figura muerta como un García Pérez o un Humala, que no son partidos políticos, en Chile se puede inaugurar con este gobierno Bachelet gobiernos ya no de coaliciones políticas, sino de figuras caudillescas que rebroten una y otra vez formulaciones políticas con las cuales capturen ciertamente la posibilidad de continuar burlando al país desde el gobierno. Ya. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisca Zubicueta, yo soy dirigente sindical. La verdad es que quiero agradecer la instancia y la invitación, pero la verdad es que todos los análisis llevan, ¿cierto?, que tenemos un gobierno nuevamente de los empresarios en este país, una vez más. Los trabajadores siguen no siendo representados, ya que los movimientos de izquierda siguen divididos por las razones que ustedes han expresado acá, que pueden ser por distintos mecanismos, pero finalmente sigue dividido y lo que necesita la clase trabajadora hoy es que nos unamos para poder sacar adelante, y como dijo el compañero hace un rato atrás, que realmente no nos sintamos solos, porque el trabajo de las organizaciones sindicales es fundamental para poder darle al movimiento popular, ¿cierto?, un rearme y quizás un aliento y un frescor. Y en eso quiero decir que la sindicalización, por supuesto, es baja, pero ¿qué hacemos para que aumente? ¿Qué hacemos para trabajar en eso? Porque no hay trabajo de terreno. Muchos de los intelectuales, ¿cierto?, a veces yo siento, humilde, espero que no se molesten, sino que lo digo como una forma de aportar, a veces mucha paja y poco grano. Y finalmente no se va a trabajar con quienes realmente lo necesitan, politizar los movimientos.
Y eso significa que el trabajador hoy se encuentra en la completa ignorancia, en donde cuesta mucho, ¿cierto?, que los directivos sindicales saquen adelante las organizaciones sin que se apeguen al asistencialismo. ¿Por qué? Porque falta ayuda, porque falta colaboración en esas instancias. Y yo creo que es muy importante que se trabaje en las confederaciones, en las federaciones, que las que existen hoy, que sean muy pocas, ya el 5% creo que es el que está negociando actualmente de los trabajadores en Chile, siendo que un 10% está sindicalizado, pero finalmente tenemos que apuntar a que los trabajadores salgan a la calle, que los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales tengan una opinión política y que no sea solamente tener asambleas para trabajar en el tema de la caja de mercadería o qué es lo que es la negociación colectiva. Creo que hay que avanzar mucho más en eso y dejar el análisis que finalmente concluye lo mismo, exactamente lo mismo, y no se avanza en concretar, en la unidad. En eso, compañeros. Muchas gracias. Hola, yo no sé mucho de política, pero he dedicado mi día a mirar tele. Así que he visto cómo hay una ideología que se me ha pasado desde chico, en la cual consumir es bueno, en la cual ser bonito es bueno, etc. Y si actualmente tenemos una crisis de identidad como la tiene cada persona, bueno, hay que reconstruirse, po. Así que, como para reconstruir nuestra identidad personal, ejercemos nuestro poder personal. Para reconstruir nuestra identidad cultural o social, podemos ejercer nuestro poder popular. Pero no son cosas separadas. Desde nuestra individualidad yo veo que estamos profundamente conectados con la sociedad. Estoy dando mi visión del mundo, ya que están todos diciendo lo que pensaban. Así que, en ese sentido, yo me pregunto qué puedo hacer yo para construirme como un chileno, digamos, como una persona que contribuya a crear un Chile más justo, y más que para mí más justo, cualquier cosa más bonito nomás. Un Chile que en la tele no haya pura caca, sino que hayan cosas interesantes, pues en la calle no haya gente triste, sino que gente alegre. Porque finalmente lo que nos tiene triste no somos solo nosotros, sino que es todo un sistema. Y en ese sentido yo he decidido que voy a hacerle una demanda a la Constitución por ser anticonstitucional. Y ese es el aporte que yo puedo dar como un buen loco. Con la plataforma Nexos, el grupo de estudios marxistas, la misma perspectiva diagonal. Básicamente, mi reflexión es que hoy día el deber de la izquierda es hacerse cargo de cómo frenar finalmente la estrategia del bloque dominante, porque asumiendo que no tenemos como una posición fuerte, potente en la correlación central de fuerzas, la pregunta es cómo frenamos la táctica del enemigo en concreto en los espacios donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Cómo somos capaces de proteger la fuerza social que se fue generando en el ciclo de movilizaciones que se ha ido generando, pero cómo también somos capaces de proyectarla políticamente? En ese sentido, yo creo que se da como aquí un debate un poco falaz, en términos como de una, bueno, vuelvo a decirlo, falsa dicotomía entre lo institucional y la lucha de masas, porque creo que la pregunta no está en si es que nos vamos a negar a todo tipo de reformas, sino más bien en cómo somos capaces de afrontar esos procesos de reforma. La pregunta es como, yo no creo, por ejemplo, que en la educación me sirva que Gabriel Boric esté en la Comisión de Educación muñequeando y haga una buena reforma de educación donde haya menos capitalismo. No sé cómo puede haber menos capitalismo en la educación si el capitalismo es una cuestión que permea la sociedad toda. Sí creo que es a partir de la lucha de masas donde tiene que expresarse una profundización de la demanda por la educación, pero que se comprenda ya no solamente como el fin al lucro, sino entender la educación, por ejemplo, como una herramienta de construcción y reproducción de sujetos. Y queremos una educación otra para una sociedad otra. En ese sentido, preguntándonos, aquí se ha hablado como de que las tareas del periodo serían la construcción de partidos, la unidad de la izquierda, la acción directa de masas. Pero en concreto, para lo que se viene, ¿acaso nos vamos a juntar para construir un partido? Yo creo que ese es un horizonte y es una tarea constante de nosotros. Pero tal vez la pregunta es cómo vamos a ser capaces de constituir un bloque de oposición de izquierda que efectivamente sea capaz de ser oposición, que efectivamente sea capaz de permear desde la lucha de masas, también efectivamente irrumpir como un actor político, pero pensar que solamente está en lo político, institucional y de
desentendernos de la lucha de masas, a mí me parece un absurdo, porque finalmente los que hacen los cambios no son los políticos de la moneda, es el pueblo. Entonces, si el pueblo no está organizado, después viene París y con una buena sonrisa, y finalmente el que capitaliza es él. Entonces, creo que es falso como decir que hay que estar en lo político y no en la lucha de masas, etc. Y esa es mi pregunta, ¿cómo afrontar finalmente lo que se viene en concreto, como tratando de obviar esa dicotomía que no creo que sea real? Bueno, permiso, buenas tardes. Soy militante de la Unión Nacional Estudiantil y más que preguntas quería como hacer algunas observaciones de lo que escuché. Primero, yo creo que dentro de este debate, digamos, de la izquierda revolucionaria no se puede desechar, digamos, la idea de reforma o revolución, digamos. Yo creo que ese es un debate fundamental que va determinando en definitiva cómo se van educando las masas populares. En ese sentido, me parece un error decir tenemos que ser lo suficientemente rupturistas como para el momento que estamos viviendo, digamos. Me parece que la tarea en ese sentido sería la acumulación de una fuerza política, social, revolucionaria que nos permita efectivamente hacer un cambio revolucionario, es decir, terminar con la explotación del hombre por el hombre, que es la esencia de la sociedad capitalista. Yo no creo que, como el compañero decía, se trate de ser más feliz o más triste, sino que es de destruir la sociedad capitalista y construir una sociedad nueva, una sociedad socialista. Eso en el tema del debate de reforma o revolución que me parece central, porque también se confunde luego el gobierno con poder. También me quedó dando vuelta lo que decía el compañero libertario respecto al movimiento social amplio, también lo que decía el compañero del movimiento popular Guachunain con las características que tiene que tener el movimiento popular de nuevo tipo. Me parece que habría que retomar de repente las herramientas teóricas que nos brinda el marxismo, el leninismo, el guevarismo, y entender, digamos, que las masas, digamos, van a ser democráticas, van a ser socialdemócratas, van a ser etcétera, etcétera. Y probablemente la Revolución Rusa, los 10 millones de obreros y campesinos que estaban armados no estaban leyendo a Marx, a Engels y a Lenin, pero hubo una buena conducción, la conducción del partido bolchevique que fue capaz de desencadenar una crisis revolucionaria. Eso en el sentido de no tener miedo, digamos, a que las masas tengan esta realidad, sino de construir una vanguardia, digamos, que efectivamente las conduzca hacia la conquista del poder. Y en cuanto al tema del movimiento popular de nuevo tipo, en base a lo que he leído, las características que debería tener él como un movimiento prácticamente socialista, prácticamente armado, digamos. Entonces, a mí la pregunta que me quedaría en ese sentido en el movimiento popular de nuevo tipo es qué distingue el movimiento popular de nuevo tipo con el partido, digamos. Entonces, ¿cuál sería el rol del partido? Y lo otro que quiero aportar, el tercer punto, que de izquierda a derecha los compañeros trataron de contribuir de cierta forma al debate estratégico de la izquierda revolucionaria, pero en definitiva, y ahí concuerdo con el compañero que dijo, no se dieron muchos elementos de cuál tiene que ser esta estrategia, digamos. ¿Cuál es el contexto histórico en el cual estamos situados? ¿Cuál es la forma social? ¿Cuál es el carácter del capitalismo? ¿Cuál es el carácter del Estado al cual nos enfrentamos? ¿Cuáles son las fases del desarrollo de la estrategia de poder y anticapitalistas que queremos desarrollar? ¿Cómo vamos a polarizar las contradicciones de la sociedad? ¿Cómo vamos a elevar las formas de lucha? Me parece que también el tema del programa, ¿cuáles son las transformaciones del plano económico, político, cultural, el tema de la juventud, etcétera? Y creo que es un debate central y hay que decir las cosas con su nombre, digamos, que vamos a hablar de guerra al pueblo, entonces digamos, la estrategia es la guerra del pueblo. Porque siempre decimos, hay que hacer una estrategia, pero nunca decimos cuáles son los elementos de esa estrategia. Y me quedo dando vuelta también la carencia política, digamos, de una táctica para la lucha de clases para este periodo que se abre con Bachelet. Me quedo dando vueltas cuáles son las características, cuáles son las, cómo vamos a unir la fuerza social, cómo vamos a unir la fuerza ideológica, cómo vamos a unir la fuerza política y cómo vamos a contribuir a construir una fuerza militar también. Me parece que esos son aportes, digamos, humildes de un militante estudiantil para tratar también de contribuir a este debate. Muchas gracias, compañeros. Los panelistas han sido un aporte, siempre insuficiente, porque siempre queremos decir más, siempre queremos demostrar más, pero el tiempo no lo permite, así que por favor, alcálmale a Guillermo, a Sebastián, a Víctor, a Claudio, a Iván por su participación y la participación de ustedes. Gracias. Usted preguntará, ¿qué viene?
Quien pregunta es la respuesta. Preguntará, ¿por qué volvemos? Responderemos, porque no nos vamos. Si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Danzamos porque el canto no es bastante, sino es el baile, la bandera, el tanto, el ojo en la marcha y la flor con su armadura, el puño en el cerrojo, la ternura, nuestro antojo. Aquello que se detiene cae, nos movemos para renacer. Bailamos porque también y porque tampoco, aunque nada sea suficiente, todo es necesario. Danzar porque es volver, es imprescindible. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que plantaron con nosotras. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todas somos iguales. Mañana es tarde, ahora es cuando, entonces, el tiempo apremia. Luchamos porque el arte no es bastante, sino es en la muralla la sensación de la tibieza, las que cayeron solas y volvieron todos, los que callan por dentro y gritan en mucho. Temucuicuy y las estrellas, las que hoy día y los que a veces, el rojo, el fuego, el hierro, el cielo, el carbón, el trabajo, la maga, el asalto y la caricia. Útero milenario, carne de la esperanza, pies de la tierra, agua del agua, brazos de los que fueron, pan de los que vienen, ojitos de agua, piedra en la ventana, barro en los pies, de la acuarela y los fracasos, crece desde el pie, nuevos abrazos. La noche que partimos sabíamos y volveríamos, que no era de a una, que no es de a solas, que no sabemos, que sí podemos, que porque estamos, que dónde es hoy, que ahora es cuando. Juntar, luchar, bailar, germinar, sumar. Para la libertad basta el nosotros. No escogemos el momento para venir al mundo. Podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotras. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza cuando todas somos iguales. Mañana es tarde, el tiempo apremia. Que no sabemos, que sí podemos. Para la libertad basta el nosotras.
juntar, luchar, bailar. Para la libertad solo basta todos. Para la libertad solo bastan todos. Gracias, compañera Valentina, Cora, Betania. Bien, y gracias por los colores también, ¿eh? Siempre hace bien el rojo y negro. Espacios son necesarios, estos espacios de convergencia, de discusión, y por lo mismo también a nombre de las organizaciones en las cuales yo milito, que es el Frente Estudiantes Libertario y la Alzada, también nos hubiese gustado participar de este espacio en las mesas de discusión. Creemos que hoy día los aprendizajes que hemos tenido como sector libertario nos hubiese gustado poder compartirlos en esta instancia. Sin embargo, volver a agradecer la instancia y decir de nuevo lo importante que creemos que es, sobre todo frente a los desafíos que vamos a tener para el año 2014, los espacios de convergencia justamente. Porque el año 2014 es un año nuevo, es un año sobre todo para el sector estudiantil, en el cual vamos a enfrentar muchísimos desafíos, en el cual hoy día va a haber una diferencia fundamental respecto al proceso que vivimos de el año 2011, en el cual tener un gobierno de derecha, tener un gobierno tan cerrado, tener esta puerta cerrada y en el cual nos encontramos todos en las calles, inclusive los sectores del reformismo, inclusive los sectores de la concertación, nos permitió mostrar, para nuestro sector, para el sector de la izquierda, nos permitió mostrar que había una diferencia fundamental de proyectos en materia educativa. Nos permitió diferenciar que había un proyecto que se defendió a ultranza desde la dictadura en adelante, que era el proyecto neoliberal en materia de educación. Era este proyecto que fortalecía una concepción de la educación basada en pilares como la competencia, en pilares como el individualismo. Y lo otro que nosotros veníamos a plantear desde el movimiento social, que era la educación concebida como un derecho social, una educación que tenía que fundarse bajo otros pilares de solidaridad, de apoyo, y que por lo tanto teníamos que, entre nosotros, garantizarnos ese derecho a la educación. Frente a esto, el año 2014 vamos a tener un gobierno probablemente dialogante, un gobierno que se va a acercar a los movimientos sociales, un gobierno que ya desde sus programas coopta las demandas del movimiento social, en particular las del movimiento estudiantil, tergiversa su contenido y viene a decir, aquí estamos dando solución al problema de la educación. Sin embargo, sabemos también que la misión que tiene para el próximo ciclo Michelle Bachelet es reoxigenar el modelo neoliberal, es legitimar, volver a legitimar esta forma que toma el capitalismo. Y por lo mismo nosotros tenemos un desafío gigantesco como izquierda para los próximos años. El 2014 va a ser el año de la educación, eso ya está marcado como agenda de gobierno. Por lo mismo, eso implica muchísimas responsabilidades para nosotros como dirigentes, implica muchísimas responsabilidades para la inserción que tiene la izquierda dentro del movimiento social, y eso implica no solamente generar debate y discusión en espacios políticos, sino que recuperar la vinculación que tiene lo político con lo social, recuperar nuestra inserción dentro del movimiento estudiantil, dentro del movimiento sindical y finalmente poner a disposición las herramientas con las que contamos desde la izquierda para poder apoyar las tareas y las responsabilidades que tiene que asumir el movimiento social en los próximos años. Esperamos, este va a ser un año de reformas, justamente por la necesidad de relegitimar el modelo. Van a haber reformas en Chile y la capacidad que tengamos nosotros desde la izquierda de que esas reformas sean favorables y nos permitan situarnos en un nuevo pie de la lucha de clases, eso va a estar determinado exclusivamente por la capacidad de unidad
y por también la capacidad de presión que podamos generar desde el movimiento social al próximo gobierno. Por lo tanto, compañeros y compañeras, la tarea es grande, necesitamos unidad en esta tarea y es un llamado que nosotros hacemos también de poder construir espacios de convergencia y sobre todo poner a disposición lo que nosotros sabemos es infraestructura, es gente, es cabezas pensantes, es herramientas técnicas, porque diferenciar el próximo año la gratuidad que va a ofrecer Bachelet frente a una gratuidad que se constituye efectivamente como un mecanismo de redistribución de la riqueza, como un mecanismo de seguridad social y que las demandas finalmente no sean cooptables y que no desarme nuestra organización estudiantil y nuestra organización social en general, va a depender exclusivamente de nosotros. Así que, compañeros y compañeras, agradecer la instancia, un saludo a los espacios de convergencia, por supuesto, así que eso, y arriba los y las que luchen. Bueno, compañeros, primero que todo, dar las gracias por habernos invitado, por tener la posibilidad de dar unas palabras a esta instancia que une también distintas, quizás, construcciones, que une también distintas realidades y que también logra que quizás las diferencias tácticas que en estos momentos tenemos como organizaciones o también como movimientos, hacen que se forje la unidad del sector de los revolucionarios, de los transformadores. Hoy día creemos, y esto hablando desde la perspectiva estudiantil, que frente al nuevo escenario que se nos abre, un escenario de lucha principalmente, ya hemos visto que la lucha de los estudiantes ha chocado con el muro de la institucionalidad. Pero obviamente, bajo el nuevo ciclo, con un nuevo gobierno, esto va a tener ciertos matices. Va a ver cómo este sector va a tener que ser bastante fuerte. Va a tener que ser bastante fuerte tanto en su organización como también en las luchas que emprende. Que las luchas que emprenda sean para acumular para el sector revolucionario y no sea para solamente lograr ciertas demandas reivindicativas. Y a esto me refiero al momento de decir que cuando planteamos gratuidad, cuando planteamos recuperar nuestra educación, es que seamos también partícipes y constructores a través de nuestras comunidades de esa educación que tanto queremos. Hoy día no tan solo podemos demandar, hoy día no tan solo podemos salir a las calles, hoy día no basta con el hecho de parar y tomarnos nuestros liceos y universidades, sino que hoy día la tarea de este sector y desde la trinchera que tenemos que hablar, que trabajar y construir, es la trinchera de la educación comunitaria, la educación que podamos levantar tanto a nivel territorial como también recuperar nuestra realidad. Y en este caso, quizá hoy día actualmente se pueden ver expectativas, se pueden ver experiencias que hablan desde la resistencia, como pueden ser ciertos colegios que hoy día están siendo cerrados. Hoy día también tenemos que ser capaces de ser propositivos, de tener propuestas a nivel estudiantil y no dejar que el reformismo, por nuestra omisión, sea el que decida por sobre nosotros y por sobre nuestra realidad y construcción. Desde el movimiento estudiantil, esa creemos nosotros que es la tarea que queda. Creemos que hoy día, cuando se plantea un nuevo gobierno y se plantea tan dialogante, como bien lo decía Melissa, también se plantea como un sector que va a intentar solucionar nuestras demandas. También hay que decir que hoy día no vamos a estar tranquilos como estudiantes hasta que la clase trabajadora sea capaz de construir y sobre todo de avanzar en conjunto con nosotros. Vengo hace un rato de un foro que pude estar de la huelga portuaria. Un sector avanzado de la clase trabajadora que ha sido capaz de luchar contra los empresarios, el gobierno, hablando específicamente de la división del trabajo y también con las fuerzas represivas del Estado. Eso es el sector hoy día de avanzada de los trabajadores y que como estudiantes no podemos quedar aislados de ello. La tarea de nosotros hoy día es construir esta organización, en pos de la unidad de los revolucionarios, en pos de la confirmación de que aquí hay un sector que va a estar dando la lucha por el socialismo y que nos está planteando maquillajes para lo que hoy día es el sistema educacional, el sistema de los trabajadores. Hoy día a apropiarnos de nuestro centro educativo, apropiarnos de nuestro puesto de trabajo, apropiarnos de nuestro territorio, construir en base a una identidad clara del sector,
y esa es nuestra tarea. Creemos que queda mucho por hacer, pero estas instancias ayudan a ello, estas instancias pueden abrir a que todos nos conozcamos y de aquí en adelante se arme quizá un futuro esplendor, como se dice, pero también seamos capaces de armar lo que es la organización que va a dar la pelea, porque aquí se construye el socialismo. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, damos por cerrada esta actividad.